La doctrina de la resurrección es fundamental para la fe cristiana. Sin ella, la fe cristiana sería solamente un código de conducta moral. La fe cristiana sería una de tantas filosofías que existen en el mundo y religiones del mundo. Casi todas las religiones del mundo enseñan la inmortalidad del alma. Pero la Biblia nos revela a nosotros algo mucho más profundo, y es que la redención que nos fue otorgada a través de Jesús y la supervivencia de la persona completa, cuerpo, alma y espíritu, es una realidad. Los antiguos griegos, en su filosofía, en su forma de pensar, creían en la vida después de la muerte. Pero esa vida era solamente para el alma. Estaba destinada, según ellos, su pensamiento, para el alma, para la parte inmaterial del ser humano. Ya que el cuerpo, según el pensamiento griego, era la fuente de toda maldad. Por lo tanto, el desprendimiento del alma, del cuerpo, era deseado por ellos. Y por eso algunos de ellos incluían el suicidio como una cosa esencial para liberarse. Otros grandes filósofos tomaban la decisión de castrarse para vencer todos los apetitos de la carne. Y después de que lo hacían, se daban cuenta que seguían los deseos de la carne aunque estuviera mutilado. Porque la palabra de Dios revela que el problema no es el cuerpo, no. El cuerpo físico no es la fuente del mal. La Biblia nos enseña que la carne, esto físico, se refiere a la naturaleza pecaminosa que se dañó y se deterioró cuando el ser humano en el Edén pecó, desobedeció e interrumpió varias cosas en su vida. Pero la palabra del Señor nos dice que esa naturaleza, cuando se volvió pecaminosa, se volvió egoísta, se centró en sí mismo. Y el hombre, aunque manifiesta todas sus intenciones a través de las acciones del cuerpo, todo lo deriva de una mente carnal, de algo que está deteriorado interiormente. Pero cuando Jesús muere en la cruz, acontecieron tres cosas maravillosas. Y la semana pasada hablamos de una y allí el Espíritu Santo nos dejó centrados en eso. El hecho de que el unigénito, el único Hijo de Dios, se hace carne, vive entre nosotros, como nosotros. Y dice la palabra que en la carne Él eliminó el poder del pecado. Y estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz. Pero Dios lo exaltó después de la muerte hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y hay nombres que son fuertes, como el cáncer, el SIDA, enfermedades terribles, fortalezas mentales que le dicen a usted que no puede. Pues aplíquele un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble eso y toda lengua confiese que Jesús
es el Señor de señores. Y hay sanidad, y hay sanidad. Ahora, dice la Biblia que el unigénito del Padre viene a este mundo, se hace carne y muere por nosotros. Satanás pensó que eliminándolo a él se acabaría todo. Pero lo que él nunca se imaginó es la tragedia para todo su poder cuando Jesús vence la muerte y resucita de entre los muertos. Entonces, a partir de allí, de la resurrección, ya Jesús no es el unigénito, sino que es el primogénito. Y cuando se habla del primogénito, quiere decir que él tiene otros hermanos. Y si una familia dice, yo tengo varios hijos, pero el primogénito es este, y luego viene este y este. Entonces el unigénito, al venir al mundo y hacerse carne y morir, por la resurrección, él pasa a ser el primogénito de una gran familia y él empieza a tener hermanos y familia. Usted y yo somos parte de esa familia. Esa es la primera bendición que obtenemos con la resurrección de Jesús, que podemos formar parte de esa familia. Ahora usted dirá, bueno, ¿y eso qué importa para mí? ¿De qué me afecta? Pues bien, ¿qué le dicen a usted sus dos apellidos? En mi caso es el Herrera y el Romero. Y por el Herrera vienen unos lastres y por el Romero vienen otros lastres. Examine por un momento ese linaje familiar que trae de papá y de mamá. Gente que no conocía al Señor, gente que nunca entendió la palabra de Dios. O a lo mejor sí. Pero ¿qué tal nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, linajes que ni siquiera sabemos cómo vivieron, qué compromisos hicieron? Pero nosotros no somos culpables de los pecados de ellos, pero las consecuencias del pecado de ellos sí nos afectan a nosotros. Y por eso a veces no entendemos los lastres que traemos generacionalmente. Pero usted no tiene que echarle la culpa a sus padres. Es el pecado que ha destruido. Por eso Jesús dijo que el diablo vino para robar, matar y destruir. Entonces, cuando usted se pone a pensar en su infancia, lo infames que muchas veces fueron nuestros padres, castigadores, humillantes, duros, irresponsables, inclusive tomaron la decisión de abortarnos. Pero no fueron ellos, es el pecado afectando la vida de ellos. Y lógicamente ya nosotros, cuando tenemos uso de conciencia, empezamos a sentir rencor y rabia contra ellos. Pero ellos no son culpables. Es el pecado que mora en la condición humana. Y la función del pecado es destruirnos, arrasarnos, acabarnos, volvernos trizas. Pero dice la palabra de Dios, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, cualquier linaje que traigamos, ¿cómo? Se hizo trizas. Cuando aceptamos a Jesús, lo recibimos como Señor y Salvador, paso a ser de la familia de Dios y ya no importa el apellido Herrera ni el Romero. Yo soy ahora parte del linaje de la vida. Usted lo que es por el Señor. Ah, pero ¿qué tenemos? ¿Qué tengo yo? Y lo que tengo yo está en la palabra de Dios, en las Escrituras. Apropiémonos de eso.
Entonces Jesús es el primogénito de muchos hermanos. Se agrandó la familia. Resulta que en el huerto del Edén la familia se dañó con Adán y Eva. Esos antiguos familiares nuestros la embarraron, destruyeron su vida. Apareció la muerte, apareció la enfermedad, apareció el egoísmo, la humillación, apareció todo eso que hemos vivido como seres humanos y lo seguiremos viviendo. Pero Jesús viene para conformar una nueva familia. Cuando una persona recibe a Jesús como Señor y Salvador, su vida definitivamente tiene un cambio total. El Señor no reforma, el Señor transforma totalmente. Entonces, antes nuestra vida estaba dedicada al pecado, a la basura, a la inmundicia. Ahora sufre una transformación que solamente la produce Él. Y empezamos a ser parte de una nueva familia. Entonces los lastres que traiga de papá y mamá no me pueden afectar. Porque Jesús en la cruz del Calvario clavó todo nuestro pasado, todo nuestro lastre y nos hizo parte de su familia. Nuevos. Ahora, esos tres efectos es que el primero de ellos, pasamos a ser hijos de Dios, pero la segunda maravilla es que volvimos a nacer. Yo sé que aquí hay personas que son veteranas ya, tienen más de 60 años, 70 años, 80 años. Y algunos de ustedes en las noches han pensado, ¿cómo irá a ser mi muerte? Pero en estos días estaba viendo un documental de los criminales más temibles que los han ajusticiado en los últimos tiempos con la pena de muerte. Y veía la entrevista de cada uno de ellos antes de entrar a la camilla donde les aplican la inyección letal. Y la entrevista es que algunos de ellos, la mayoría dicen, bueno, uno sabe que se va a morir. Uno sabe que se va a morir. Todos los seres humanos vamos a morir. Pero otra cosa es cuando le dicen que usted se va a morir mañana a las 6 de la tarde. Entonces saberlo es diferente y eso tiene una connotación profunda. Yo hablaba con un hermano que ya está en la presencia del Señor y era un abuelito y me decía, la muerte hay que dejarla para la última hora. No hay que pensar en ella. Pero uno no sabe cuándo le llega, pero cuando está sentenciado a la pena de muerte y le dicen mañana a las 6 de la tarde entra la silla eléctrica o entra la inyección letal o entra el fusilamiento, porque las leyes determinan cómo quitarle la vida a una persona que le ha quitado la vida a otros, pues según las leyes, es duro. Pero ¿por qué menciono esto, mis hermanos? Porque la segunda bendición que nosotros obtenemos por la resurrección de Jesús es una palabra técnica que se llama regeneración. Fuimos regenerados. Y eso lo obtuvimos solamente por la resurrección de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, verso número 3, dice el apóstol Pedro, que toda la alabanza, es decir, cuando se reúnen millones de personas para alabar y exaltar a Dios, dice que toda la alabanza sea para Dios. ¿Cuál Dios? Porque hay muchos dioses. Dice el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos aquí pueden decir Jesús es mi Señor?
Ok. Entonces la alabanza es para ese Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia. Detalle de Él. Acción de Él. Que hemos nacido de nuevo. Entonces los veteranos que piensan en la muerte muchas veces dicen, bueno, y si yo tuviera la oportunidad de volver a vivir, ¿cómo viviría mi niñez? ¿Cómo viviría mi juventud? ¿Qué haría? En estos días he hablado con muchos jóvenes, he visto mucha juventud y decía un famoso hermano que la juventud es muy bella, que lástima que se la den a los jóvenes. Pero es un instante en la vida, por eso dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Esta semana hablábamos con mi esposa y hacíamos cuentas de que nuestra juventud, lo mejor de nuestra juventud, se la dimos al Señor. Lo mejor de lo mejor, se lo dimos al Señor. Y ya uno está viejito, veterano, pero hace el balance y uno mira a los jóvenes que hoy en día tienen otra forma de pensar y no quieren darle su corazón a Dios, quieren vivir como creyendo que lo que dice el mundo es la verdad, pero entonces dice Pedro, por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Dice, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. ¿Qué es eso? ¿Qué es expectación? Es una emoción intensa. Eso es expectación, una emoción intensa. Jesús volvió a vivir, pero nosotros hemos nacido de nuevo. Así que aunque usted tenga canitas en la cabeza, Pablo decía, por fuera esto se va envejeciendo, se va acabando, se va eliminando. Patricia está por aquí. Esta semana estuve allí en la casa de Patricia con su esposo, adolorido de una rodilla. Lleva 2 años sufriendo con esa rodilla. Dije, yo vengo a orar, pero también vengo a estirar esa rodilla en el nombre de Jesús. Yo pegó los alaridos más terribles. Y falta un poquito, y falta un poquito, y falta un poquito. Y se moría ese hombre del dolor. Pero esa noche durmió más rico que todas las noches. Falta de estiramiento, está agarrado eso allá. Entonces dice la palabra del Señor, vivimos con una gran emoción de que hemos nacido de nuevo. Maximiliano está con una rodilla y él ya está viejo, feo, acabado, ya no quiere vivir. Pero el Señor dice que nos ha hecho nacer de nuevo. Volvimos a ser niños para crecer y madurar en la nueva familia de Dios. Un aplauso para Él. Entonces, en el jardín del Edén, como consecuencia del pecado, apareció en nuestra vida algo que no existía antes: la enfermedad, la muerte. Perdimos nuestro ADN espiritual. Lo perdimos. Perdimos la conexión con Dios. Perdimos la comunión con Dios. Y nos echaron.
Fuimos expulsados del paraíso. ¿Hay aquí alguna mujer o algún hombre que a alguien lo ha echado a usted? Levante la mano. Que lo echaron por feo, ya no lo quiero, fuera. Eso duele. O me echaron del trabajo, echado. Aunque me hayan pedido la renuncia, me echaron. Fuimos expulsados de un estado maravilloso, lo perdimos. Nos echaron. Pero ser regenerados significa que por medio de la resurrección de Cristo, oiga bien, nacimos de Dios. Si usted tiene 40 o 50 años o 20 años o 15 años, para que usted esté en este mundo fue necesario la intervención de dos seres humanos que se unieron para que usted estuviera acá. Y aquí está. Fue su papá y su mamá. O el hombre y la mujer que se unieron para que usted estuviera acá. Y nació de Pedro y de María. Esta es la vida natural. Pero cuando nosotros recibimos a Jesús por el hecho de que Él resucitó de los muertos, nacimos de Dios con la vida de Dios. Repito, nacimos de Dios con la vida de Dios. Cuando usted nació de papá y mamá, heredó un apellido. Hayan sido buenos o malos padres, pero usted heredó eso de ellos. Nació de ellos y algunos de ustedes dicen, yo nací con estrella porque nací con mis papás buena gente. Pero otros dicen, yo nací estrellado desde chiquito. Pero ahora por la resurrección de Jesús, usted ha nacido no de la voluntad de papá y mamá, sino de la voluntad y la decisión de Dios que dijo, nace de nuevo. Ahora vas a tener mi vida, la vida que tuvo Adán y Eva en el paraíso y que la perdió. Ahora en Jesús la recuperas. Por eso, dice la palabra del Señor en Tito capítulo 3, versículo 5, lo siguiente. Dice el apóstol Pablo a Tito, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Así. Fue decisión de Él. Dice que nos lavó. ¿Quién de los que está aquí hoy le tocó baño? Nos lavó. Yo recuerdo cuando era niño, estaba en el internado y nos tocaba bañarnos y luego pasábamos a la revisión. Entonces, una profesora o un profesor nos revisaba las orejas. Y a veces me decían, aquí se pueden sembrar papas en estas orejas. Váyase, desviste y se vuelve a lavar bien esas orejas. No sabía bañarme. Y cuando uno se vuelve viejito, huele a feo. Y no se da cuenta uno. Por eso uno necesita viejito buscar quien lo bañe, quien lo lave. Pero no me vaya a llamar a mí, mi hermano. Pero la Biblia dice que Él nos lavó. Un aplauso. Yo le digo a mi suegra, yo te voy a bañar. Yo tengo el churrusco del baño para lavarla bien. Y dice, nunca. Pero qué rico que lo bañan a uno y le restreguen la espalda. El único que mete la mano donde nadie más la mete porque le da asco es el Señor. Él metió la mano donde nadie más podía meterla y nos lavó.
bien bañados. ¿Qué más hizo? Quitando nuestros pecados. Los quitó. Los quitó. Y dice, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Entonces no estamos jugando aquí a que somos evangélicos, religiosos. No, es que esto es vida, mi hermano. Esto es vivir la bendición. Nuestra alma es transformada por la renovación. Esto es maravilloso. Entonces dice aquí que Él renovó nuestro espíritu, lo regeneró cuando creímos en el Evangelio, nos quitó, nos lavó nuestros pecados y nos dio una vida nueva, un nuevo nacimiento. Eso es espiritual, lo que perdió Adán. 2, salvación integral. Alma, Romanos 12:2. Pablo dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Este mundo va y viene y dice y hace, listo. Pero dice, ustedes no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen. Eso es lo que mi suegra no quiere, ella no se deja bañar. Dejen que Dios los transforme. ¿Cuántos quieren dejarse transformar por el Señor? Dejen que Dios los transforme. Que los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera ¿de qué? De pensar. Ese es el cambio del alma, mi hermano. Esa es la regeneración. No solamente regenera nuestro espíritu, que nos da la oportunidad de comunicarnos con Dios, sino que regenera nuestra alma, nuestra manera de pensar. Entonces, ¿para qué eso sirve? Aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Lindo, lindo, lindo. Pero también la salvación, como es integral, incluye nuestro cuerpo. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Dice la palabra, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal. Débil y se muere. Por más bonito que usted sea, se muere. Débil. Dice que Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará. ¿En qué? En un cuerpo glorioso. Oiga bien, igual al de Trump. Perdón, igual al de Petro. Él transformará en un cuerpo glorioso, lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Espíritu, alma y cuerpo. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Por eso Pablo le dice a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 23, ahora, está terminando su carta, les dice, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Jesús nos da nuevo nacimiento espiritual, del alma y del cuerpo.
cambia nuestra manera de pensar, pero tenemos que dejar que Él nos cambie. Eso no es que, mire, usted de niño rebelde, terco y caprichoso, su mamá y su papá no pudieron con usted. Y luego cayó en las manos de un esposo o una esposa duro o dura. Y tampoco él la pudo cambiar a usted. Y después de viejo sigue siendo terco y necio. Y le dio por meterse a la iglesia a plenitud. Y ese chicharrón me llega a mí, como pastor. Pero como yo sé que no soy yo, Él, que dice su palabra, los transformará. Déjense transformar. Vivan la vida de Dios. Dejen que sus hijos disfruten la vida de Dios. Termino. En la resurrección, Cristo fue hecho espíritu vivificante. En el principio era Dios, pero esa cosa no se quedó vacía, sino estaba con Dios, pero se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué pasó? ¿Para qué vino? ¿Para qué se hizo hombre? 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Dice, las escrituras nos dicen, el primer hombre, el primero, Adán, cuando Dios sopló sobre él, lo convirtió en un ser viviente. Un ser viviente. Ya, estaba completo, cuerpo perfecto. Dios sopló en él la vida, el aliento de vida. Por eso es que el nombre de Dios no se puede pronunciar y los israelitas no lo pronunciaban. No tenía vocales. Porque la única forma de expresar a Dios es a través de la respiración. No tiene vocales. Es el soplo de Dios dentro de nosotros. Y ese primer Adán, cuando Dios sopló sobre él, se volvió un alma viviente, con capacidad racional, mente, voluntad, emociones. Maravilloso, extraordinario. Pero, dice Pablo, el último Adán, es decir, el que cambió todo esto, es decir, Cristo, no es un ser viviente, es un espíritu que da vida. Impresionante esto. En otra versión es espíritu vivificante. Es decir, que en la creación Adán es hecho alma viviente, con un cuerpo anímico y como ser viviente, como alma viviente, es un ser natural. Todos los seres humanos somos seres naturales, normal, sea o no sea cristiano, es un ser natural. Todos los seres humanos son iguales, tienen cuerpo, alma y espíritu. Entonces, Adán como un ser viviente es natural, pero Cristo Jesús, al resucitar de entre los muertos, Él, lo que nos enseña la palabra de Dios es que Él se vuelve espíritu vivificante. Es decir, que Él está en resurrección. En resurrección. En la carne se hace, cuando Él se hace hombre, se hace carne, y se hace carne para redimirnos, para eliminar el pecado, para terminarlo. Luego en la resurrección se vuelve espíritu vivificante. ¿Para qué? Para que permanentemente esté impartiendo vida, vida, vida.
vida espiritual, vida económica, vida emocional, vida familiar, vida en todos los aspectos. Lo contrario es muerte. Pero desde que Jesús entró en nosotros, entró la vida. Un aplauso para Él. Colóquese de pie, mi hermano. 1 Corintios 15, 52 al 54. Mire lo que va a pasar. Si hoy llegara el Señor, hoy, acontecería esto. Sería extraordinario. No sé cuántos aquí le tienen miedo a morir. Levante la mano. Que tienen miedo a morirse. Yo oía a unas hermanitas cantando, pero aún no me lleve, Señor. Solo espero que me vengas a llevar, pero todavía no. La vida. Pues mi hermano, mire, dice, sucederá en un instante. ¿Qué es un instante? Haga así. Chasquee los dedos. En un instante. ¿No entendió? ¿Cuánto demoró en abrir y cerrar los ojos? Mire, abra y cierre los ojos. ¿Cuánto demora parpadeando? En un abrir y cerrar de ojos. Cuando se toque la trompeta final, esa la vamos a oír. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto, los que ya se murieron en el Señor, resucitarán para vivir por siempre. Por siempre.